Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy que subió un poquito la temperatura, les voy a mostrar cómo es el riego que yo hago, que en este caso es riego por inmersión, para lo cual me ayudo con una bandeja a la cual le pongo agua y donde voy a sumergir las macetas. ¿Ok? El uso de una bandeja en realidad lo que me permite es poder hacer el riego de varias suculentas de manera simultánea, y lo único que hago es las sumerjo, las voy colocando una al lado de la otra. ¿Ok? Trato o procuro de, si las saco de un lugar, volver a colocarlas en el mismo lugar. Así que nada, voy colocándolas, y lo que vamos a notar es que, bueno, en la medida que voy agregando plantas, el nivel del agua va a ir subiendo, pero también el nivel de agua va a entrar por el fondo de la maceta, por donde drena, y va a ser un riego profundo desde abajo. Una de las ventajas que yo le encuentro es que toda la parte de la roseta no se pone en contacto con el agua, entonces minimizamos o de alguna manera evitamos, no sé si la palabra es evitar, pero bueno, minimizamos la posibilidad de que aparezcan hongos en la parte de foliar, es decir, donde están las hojas. Y esto es tan simple como poner una al lado de la otra hasta completar la bandeja. Normalmente puede ser que las tenga que dejar 1 o 2 minutos, pero cuando suelo llenar la misma bandejita, ya al final de la última ya puedo ir removiendo las primeras. Y lo que vamos a notar, a ver si les hago un poquito de zoom, es que el agua llega hasta la parte de arriba. Una vez que llega, lo único que hago es sacar la planta, perdonen la desprolijidad, se saca, se escurre un poquito el exceso, para lo cual lo conveniente en estos casos es tener un excelente drenaje, porque si no, la verdad que esto no sirve. Y nada, es ir remojándolas una a una, las vamos colocando y así se van regando. Es más laborioso, sí, se demora bastante más en regar casi todas las plantas. Lo bueno es que se sobresatura el sustrato. Si el sustrato, valga la redundancia, es bueno y es drenante, lo que va a pasar es que el exceso de agua se va a ir y así se van regando. Una de las cosas que tienen es que este riego por ahí dura un poquito más, por lo cual es recomendable hacerlo con sustratos más bien minerales. En lo que va de mi experiencia, mi corta experiencia, porque no hace más de 6-7 meses que tengo suculentas, fue la mejor forma de regarlas en verano, y ahora estoy viendo que también es una muy buena alternativa para hacerlo en invierno. No obstante, trato de evitar esos días de mucho frío como los que tuvimos acá en Argentina hace unos días, y nada, vamos regando y en apariencia las plantas lo aceptan bastante bien. En fin, espero que les sirva el dato de cómo hago el riego, y cualquier cosa me preguntan. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que, bueno, para poder hacer este tipo de riegos, la mayoría de las plantas, dado que yo riego casi todas las plantas juntas, tienen que tener el sustrato súper seco. Es decir, no me guío solamente porque una planta esté seca, sino que me fijo y les doy más tiempo de sustrato seco, de modo tal que cuando riegue estén ya casi al borde de estar deshidratadas. Aunque no tengo mis plantas deshidratadas porque es algo que no me gusta, sí procuro dejarlos y espaciar bien los riegos. Lo que sí hago a veces es en aquellos casos en que me encuentre con plantas cuyas hojas, como es el caso de esta planta que tiene las hojas muy finitas, suelo estar atento a
al estado de las hojas y, de ser necesario, le hago un refuerzo en el riego como para que no se termine de deshidratar, dado que esa planta no acumula la cantidad de agua que, por ejemplo, pueden acumular estas hojas. Entonces trato de regar a todas juntas, pero algunas tienen su trato particular que evita que se deshidraten en demasía. Bueno, les sumo un datito más, algo que por ahí tiene que ver con mi trastorno obsesivo, que es el tema de los indicadores, esos que usamos para ponerles a las plantas el nombre. A mí no solo me sirven para poner el nombre, sino que también me indica en qué orientación estaba la planta. Es decir, yo tengo todos los indicadores, ¿okay?, en una dirección. Entonces, cuando saco la planta para regar, para hacerle mantenimiento, lo que fuera, después la vuelvo a colocar con el indicador en el mismo lugar. Más que nada lo hago por un tema de que la planta se habitúa a ciertas condiciones, y si yo la oriento en otro sentido, en algunos casos, en verano sobre todo, podemos llegar a tener problemas de que alguna hoja se queme o lo que fuera. De esta manera siempre la planta recibe las mismas condiciones y no la ponemos en una situación que no está tan buena. Eso. Bueno, y así es como quedan una vez regadas. Para que se den una idea, más o menos unas 50 macetitas de número 8, no tardo más de 20 minutos en regarlas. En este caso, bueno, las que voy a omitir del riego fue a la Laui, que la suelo regar solamente riego por medio. ¿Okay? Es una planta que le gusta mucho el sol y que no le agrada tanto el agua. Y en este caso estoy con la Compton Carrusel, que como se está recuperando, el riego es más controlado también. Le hago un riego y por ahí dejo pasar mucho más tiempo del que hago con el resto de las plantas. Y nada, y así van creciendo a poquito. Cuando la planta se comienza a hidratar, el cambio es muy notorio, las hojas que suelen estar arrugadas empiezan a estar más turgentes y ahí van. No hago discriminación en esta época, al menos en invierno, y riego a los agaboides de la misma manera que lo hago con las echeverias. En verano el riego de los agaboides es casi nulo, de hecho los saco de esta zona y los pongo en una parte donde están bien ventilados y no tienen tanta exposición al sol directo, porque los quema y los destruye. Al menos eso es lo que yo viví este año, que si bien no se murieron, la pasaron bastante mal. En fin, vuelvo a insistir, cualquier cosa me consultan.